En Mateo 24, versículo 45, encontramos una terrible y escalofriante advertencia. ¿A quiénes? A todos los que somos pastores, maestros, predicadores, los que ocupamos algún lugar de liderazgo o que presidimos la iglesia, la congregación. A nosotros, sí, a los líderes. Esta advertencia se echa nada menos y nada más que por el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué dice esta advertencia? Allí en Mateo 24, capítulo 24, versículo 25 de adelante, dice la Escritura, hablando Jesús al último de este capítulo, respondiendo a la pregunta que le hicieran sus discípulos cuando le dijeron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo. En este contexto Jesús, después de explicar y dar las señales de su venida y del fin del siglo, dice, ¿cuál es pues el siervo prudente, fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, yo creo que esta es una advertencia. Yo creo, bueno, por un lado creo que es para toda la iglesia, pero creo que en especial es para nosotros los pastores, los líderes, los que presidimos las iglesias. ¿Qué dice esta advertencia? Que nosotros, que Dios, que es el Señor, nos ha puesto a nosotros como con la responsabilidad, con el deber de alimentar al pueblo de Dios, la casa de Dios. La casa de Dios es la familia de Dios, es la iglesia. De alimentar a la iglesia de Dios, pero a tiempo, que para eso Dios nos ha puesto y nos ha dado el lugar de responsabilidad que tenemos. Es lindo servir al Señor como líder, como pastor, como maestro, y presidir la iglesia es muy bonito, pero es un puesto de gran responsabilidad y que tenemos que con mucha diligencia buscar de Dios para poder cumplir con este desafío, con esta responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque dice que si nosotros hacemos bien el trabajo, pues el Señor nos pondrá sobre sus bienes. Él nos va a recompensar en la gloria eterna. Pero si no hacemos este trabajo, si no lo hacemos bien, o sea, si no alimentamos a la iglesia a tiempo, como dice la Escritura, entonces Dios nos va a castigar duramente y pondrá nuestra parte con los hipócritas y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, hermanos, esto es de gran responsabilidad. Yo creo que por eso es que Santiago dice allá en el capítulo 3 de su libro, de que, hermanos míos, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Claro, si es que no hacemos bien el trabajo de alimentar a la iglesia, la casa de Dios, y alimentarla a tiempo. Entonces, quisiera reflexionar justamente esto. ¿Y qué quiere decir esto de alimentar la casa de Dios y a tiempo? Para que lo hagamos, para que podamos cumplir con este deber, con esta obligación que Dios ha puesto sobre nuestros hombros, para que no seamos condenados, para que no seamos castigados duramente y no tener nuestra parte con los impíos, con los incrédulos y con los hipócritas. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué quiere decir esto? Entendámoslo bien para que lo podamos poner en práctica. Al menos yo, cuando entendí esto, me dio mucho temor y mucho miedo, porque es terrible, es tremenda esta amenaza, esta advertencia que el Señor nos hace a nosotros. Entonces, el Señor de la casa es Jesucristo. La casa es la iglesia. Nosotros, los que presidimos, somos los siervos al
los cuales tenemos que ser prudentes y sabios, diligentes para cumplir esta responsabilidad. ¿Cuál? De alimentar, una vez más, a tiempo al pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Pues, ¿qué es el alimento? ¿Qué es el alimento el cual tenemos que darle al pueblo? Con el cual tenemos que alimentar al pueblo, a la congregación donde Dios nos ha puesto para que allí, pues, como repito, demos el alimento a tiempo. Pues el alimento es nada más, tomando el contexto de las palabras de Jesús, es nada más y nada menos que el conocimiento de las profecías y de las señales de la segunda venida del Señor Jesucristo y del fin del siglo. Conocer todas estas cosas. Ese es el alimento con el cual tenemos que alimentarle a la iglesia. Hermanos, nosotros tenemos que entender que no vamos a estar para siempre en este mundo, que se viene el reino de los cielos, que se vienen los días finales, donde van a acontecer muchísimas cosas. La Biblia está llena de información acerca de estos últimos tiempos y es de suma importancia que la iglesia esté preparada para enfrentar ese tiempo, que va a ser un tiempo tan difícil, tan complicado, que Jesucristo dijo que habría tanta maldad y tanto engaño que aún los escogidos podrían ser engañados, a no ser que Dios nos guarde y nos proteja. Entonces son tiempos muy peligrosos y la iglesia debe estar bien alimentada con el conocimiento de todas las cosas que van a venir, que van a suceder, para que la iglesia avisada no se deje ni engañar, ni tampoco por la persecución y por lo difícil que va a ser el tiempo, por la tribulación que va a tener que enfrentar, que no se deje engañar, que no claudique, que no reniegue de Jesucristo, que no acepte adorar a la bestia, al anticristo, ni tampoco acepte su marca en su frente o en su mano derecha. Entonces, ¿qué es el alimento? El alimento es el conocimiento de los acontecimientos, de las profecías, de las señales del fin del siglo y de la venida del Señor Jesucristo. Todo pastor en oración, con mucha oración, pidiendo, rogándole al Espíritu Santo que le dé sabiduría, espíritu, sabiduría y de revelación en el conocimiento de estas cosas, leyendo Biblia, leyendo y leyendo, ojalá comiéndose la Biblia, devorándosela, porque para que el Espíritu Santo nos revele y nos enseñe, nosotros tenemos que conocer la Biblia, porque la revelación del Espíritu Santo es por la palabra de Dios. Si no tenemos Biblia, si no conocemos Biblia, ¿de qué manera el Espíritu Santo nos va a revelar? Así que todo pastor, para poder alimentar a la iglesia, al pueblo sobre el cual Dios nos ha puesto, tenemos que ser muy diligentes en buscar de Dios el alimento, el conocimiento, la interpretación de las profecías, como repito, de las señales de la venida del Señor Jesucristo y del fin del siglo. Tenemos que volvernos, ojalá, expertos en esto. Hermanos, no tengamos pereza, no seamos negligentes en buscar este conocimiento. Estamos viendo, hermanos, de que estamos en el fin. Ya la Biblia no es un libro cerrado, ni sellado como lo fue para Daniel, por ejemplo. A Daniel se le dijo que escriba nomás y que no importa si no entendía que eso no era para su tiempo, sino para el tiempo del fin. Pero nosotros ya estamos en el tiempo del fin. Entonces nosotros tenemos ya la revelación del Espíritu Santo, igual Jesucristo allá en Juan capítulo 16, cuando hablaba del Espíritu Santo, dijo que cuando venga el Espíritu Santo, pues Él nos enseñará todas las cosas, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu Santo está revelando y enseñando. También dice Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Si hay alguna oración que Dios nunca dice que no, es justamente cuando le pedimos sabiduría, revelación, para poder nosotros mismos alimentarnos y poder alimentar al pueblo, la casa de Dios, sobre la cual Dios nos ha puesto y a quien tenemos que justamente pues alimentar y fortalecer
con este alimento espiritual que es la revelación, el conocimiento de las profecías y de las señales del fin y de la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son estas cosas? ¿En qué consiste este alimento? Obviamente nos tomaría toda una vida poder entender todos los detalles, pero yo le quiero hacer un pequeño resumen nada más de las cosas en las cuales tenemos que, con diligencia del Espíritu Santo, buscando en el Espíritu Santo y en la palabra, con el estudio, pues, como repito, muy dedicado a la palabra, pues que lo podamos entender, que viene a ser el alimento que nosotros tenemos que conseguir para dar al pueblo. Entonces, hablamos de las cosas del fin. Siempre me gusta usar la línea del tiempo, porque necesitamos siempre entender la cronología. Si usted sabe mucha información de profecías y de escatología bíblica, pero no las ubica en una línea del tiempo, todo está revuelto y confuso. Pero en una línea del tiempo usted puede ubicar los acontecimientos en orden, de manera que usted sepa qué es lo que ya pasó, qué es lo que va a suceder a continuación y qué es lo que va a suceder después todavía. Entonces, basándonos en esta línea del tiempo que va desde el tiempo de Jesús, hace 2000 años, 2025 años, hasta el final del reino de los cielos. Entonces, basado en esto, primeramente hay que ubicarnos dónde estamos, en esta línea del tiempo. Nosotros estamos 2025 años después de Jesucristo. Ya la iglesia ha venido creciendo durante 2025 años. Estamos aquí. Estamos muy cerca, como yo siempre digo, según mi criterio, según mi humilde opinión, estamos a unos 15 o 20 años de que comience el periodo llamado el fin, porque Jesús habló de un periodo llamado el fin. Entonces, este periodo llamado el fin abarca 7 años calendario, es lo que avanza este tiempo, pero este periodo que Jesús llamó el fin. Entonces nosotros estamos más o menos a unos 15, 20 años, digo yo, podría ser menos. No sé el día ni la hora, pero sí sé que estamos en el tiempo. Entonces, este es el fin. Este periodo del fin comprende 7 años subdivididos a su vez en 2 periodos de 3 años y medio cada uno. Esto es alimento a tiempo. Solamente es un resumen muy somero, muy por encima, para que nosotros, pues, como repito, empezando por mí mismo, lo investiguemos más, busquemos del Señor, repito, en oración, rogándole, suplicándole al Espíritu Santo que nos revele y comiendo Biblia, pero como sin miedo, o sea, porque es muy importante conocer la palabra para entender esas cosas. Entonces, en este primer periodo, de estos 2 periodos de 3 años y medio cada uno, en este primer periodo que dura nada más que 42 meses, 1260 días o 3 años y medio. Es muy importante, la Biblia en varias partes nos habla de que son 42 meses, 1260 días, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la iglesia sepa que este periodo del tiempo, este tiempo va a durar 3 años y medio, nada más. Porque si no sabemos cuánto va a durar y entramos aquí, pues quizá por la desesperación, por la ignorancia, vamos a claudicar. Pero si sabemos que son 3 años y medio, de pronto, pues con la ayuda del Espíritu Santo vamos a aguantar y vamos a perseverar fieles al Señor Jesucristo. Entonces, estamos aquí. Esto ya es historia. Lo que nos interesa más que nada conocer es lo que viene de aquí en adelante. Eso es de vital importancia, de vida o muerte, porque todo depende de cómo nos vaya aquí, para ir al cielo o para ir al infierno. Entonces, ya sabemos que Cristo no viene por los evangélicos, ni por los católicos, ni por los testigos de Jehová, ni por los mormones, ni por ninguna otra, ya sea religión, secta, denominación o lo que sea. Cristo viene por los fieles, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Viene por los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes. Entonces la iglesia debe saber qué es lo que se viene. Este primer periodo de 3 años y medio, en este periodo se manifiesta el anticristo.
Hermanos, siempre nos dijeron que la iglesia se va antes que el anticristo se manifieste. Hermano, no hay Biblia para eso. Eso no es cierto. La iglesia no se va aquí, la iglesia se va a la mitad. Se va después de que el anticristo se manifieste, 3 años y medio, y antes que empiecen los segundos 3 años y medio de este periodo de 7 años, antes que empiece el segundo periodo, que este es el día de la ira, de la venganza de nuestro Dios. Antes que empiece esto, se va a la iglesia con el Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia debe saber cuándo se va. No se va aquí, hermanos. Hay algunos que se confunden, dicen, no, pero primera Tesalonicenses, Pablo dice allí, clarito en el capítulo 5, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos piensan que es aquí donde nos vamos, porque aquí comienza la tribulación del anticristo. Entonces, pero no es así. Pablo habla de la ira, sí, pero no es la ira del anticristo, sino la ira de Dios. Este es el día grande y terrible de la ira de Dios. Son los segundos 3 años y medio de este periodo llamado el fin, que abarca 7 años. En la primera mitad, en la primera parte, es la manifestación del anticristo. El anticristo viene primero para engañar al mundo entero. Viene con una sabiduría que el mismo dragón, el diablo, le dará y solucionará aparentemente los problemas, los grandes problemas de las naciones, de la humanidad. Entonces, por un periodo de 3 años y medio nada más, es una solución momentánea, pero solución al fin, y en un mundo que está en crisis, que está cautizado, pues va a ser, él va a tener la oportunidad de engañarle al mundo entero con sus soluciones. Pero también viene para hacer grandes señales, milagros y prodigios para engañar a la religión, para que la religión, todas, puedan ser engañadas y crean que Él es Dios. Entonces la Biblia dice que el mundo entero se va a ir detrás de Él y va a engañar. Solamente los escogidos no van a ser engañados. De ahí del resto, todo el mundo va a ser engañado por las señales, milagros y prodigios que Él va a hacer, Él y sus falsos profetas. Pero además a la gente, a la verdadera iglesia, a los escogidos, que ya están avisados, que están alimentados a tiempo. Y el tiempo a alimentarlos es ahora, aquí. Es antes que suceda, porque dice la Escritura que hay que alimentarlos a tiempo. O sea, no solamente alimentarles, sino que dice, añade la frase a tiempo. Quiere decir que hay que hacerlo en el momento debido, correcto. ¿Y cuál es ese tiempo? Antes que suceda, antes que llegue el fin. Porque cuando ya estemos aquí, primero va a ser difícil predicar. En segundo lugar, va a haber tanto engaño. Ya va a ser demasiado tarde. Yo pienso que ya es muy difícil que alguien se pueda arrepentir acá. Cuando ya estemos acá por la persecución y por toda la tribulación, ya la gente va a estar cerrada a sus oídos y su entendimiento para aceptar. Es ahora que la iglesia tiene que ser alimentada con este conocimiento para que cuando llegue este tiempo no sea engañada. Entonces, el anticristo va a perseguir a los creyentes, a los verdaderos cristianos, a los escogidos, aquellos que no lo acepten como Dios, que no lo adoren a Él ni a su imagen y que no acepten su marca, no reciban la marca ya sea en la frente o en su mano derecha. A estos los va a perseguir y van a tener una gran tribulación aquí. Y dijo Jesús que sería una tribulación cual nunca ha habido antes en la historia de la iglesia. Nunca ha habido antes. Pero recuerden que la persecución es solamente sobre la iglesia. El resto del mundo estará en paz y diciendo seguridad, porque el anticristo los engañará de una manera pero total, completa, por 3 años y medio. Porque ese es el tiempo que Dios le permite al anticristo actuar, 42 meses. Solamente ese es el tiempo que Dios le permite. El anticristo viene por voluntad de Dios. Esto no es una contradicción, ni es una herejía. El anticristo viene porque Dios mismo le permite que actúe. Dios mismo, porque si Dios no quisiera, pues no lo dejaría actuar nunca. Pero Dios tiene sus propósitos, y no es ahora el tema analizar eso, pero Dios tiene sus propósitos para permitir que el anticristo actúe aquí. Y le va a dar el poder engañoso y todo para que él pueda engañar a la gente. La iglesia tiene que saber que se viene este periodo, que no nos vamos aquí. Hermanos,
por Dios, si usted le dice a la iglesia que se va a ir acá y no se va, entonces imagínense lo que va a pasar con ellos acá. Así que cuando Pablo dice en 1 Tesalonicenses que no estamos para la ira de Dios, se refiere a que no estamos para este tiempo. Otros toman Apocalipsis capítulo 3, cuando el versículo 10 me parece, cuando el ángel está hablando a Juan, dando los mensajes de las 7 iglesias. Ahí a la iglesia de Filadelfia dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para aprobar a los que moran sobre la tierra. Entonces ahí está, ahí dice que nos va a librar de la hora de la prueba. Pero escúcheme, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La paciencia es aquí. Aquí es cuando se manifiesta la paciencia de los hijos de Dios. La fe y la paciencia, porque será tiempo difícil y solamente los que tienen fe y paciencia van a soportar este tiempo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Mira que aquí no es el mundo entero que está siendo probado, aquí solamente somos los cristianos, la iglesia la que está siendo probada por la persecución del anticristo. El mundo entero, la gran mayoría de los 8,000 millones de personas que somos en el mundo, no sé, casi los 8,000 millones van a estar tranquilos y contentos. Somos ese pequeño número de cristianos quienes van a sufrir aquí. Esta no es la ira todavía. Y en todo caso, sería la ira del anticristo nada más. Pero acá es la ira de Dios. Espantoso, el día espantoso, grande y terrible, dice la Escritura, de la ira de Dios. Aquí, esta es la hora de la prueba, para probar a todos los que moran sobre la tierra. Entonces, no malinterpretemos, no saquemos de contexto estas escrituras. La iglesia no se va acá, se va acá. Esto es importante que la iglesia lo sepa. Tenemos que alimentar correctamente con la verdad a la iglesia y prepararla para que aguante este tiempo. Tenemos que darle palabra, pero muy fuerte, mucha palabra, para que la fe sea fortalecida, para que aquí ellos no claudiquen, no renieguen de Jesucristo, para que no sean engañados por los falsos profetas, por las falsas señales, para que no acepten la adoración de la bestia ni de su imagen, y que tampoco reciban la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha. Entonces, esto tenemos que hacerlo acá, y este es el alimento. En esto tenemos que investigar, especializarnos para preparar a la iglesia, porque si no lo hacemos, Dios nos va a tomar a cuenta. Y ya sabemos lo que dice, por eso es que yo digo esta enseñanza yo le pondría por título una terrible advertencia. Porque si no lo hacemos, dice la Escritura, que no solamente los hermanos que no están preparados, que van a ser engañados, que van a claudicar aquí, porque van a estar confundidos, porque les dijeron que no íbamos a pasar por esto, les dijeron que nos íbamos acá, no van a entender, no van a comprender, no están preparados, no se les ha alimentado para que enfrenten este tiempo. Entonces van a claudicar, la gran mayoría, muchos van a tropezar, pero nosotros, los que no cumplimos con la obligación, con el deber de alimentar a tiempo a la iglesia, pues recibiremos mayor condenación. Entonces nosotros no nos iremos aquí y nos quedaremos para esto. Y tendremos parte con los hipócritas, con los incrédulos. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y no solo esto, Santiago dice que recibiremos mayor condenación cuando seamos juzgados por Dios y seamos lanzados al lago de fuego. Recibiremos mayor condenación si es que no hemos sido siervos fieles y prudentes, que hemos alimentado bien al pueblo de Dios. Por eso es que yo ruego a Dios y le pido misericordia y gracia para mí primeramente, para todos mis consiervos, mis hermanos que trabajan conmigo en el ministerio, y oro también por todos los pastores en todo el mundo, por todos los líderes, para que no menospreciemos este mensaje, para que pongamos atención y que pongamos diligencia en la responsabilidad que tenemos
que no es cuestión solamente de presidir y estar al frente y ordenar y ejercer autoridad, sino que tenemos que entender que a esa gente que Dios ha puesto bajo nuestra cobertura ministerial, esa gente nosotros tenemos que llevarla en lo posible, ojalá a todos, llevarlas hasta que puedan ser arrebatados, que sean fieles hasta acá. Y para que sean fieles, tienen que estar muy preparados para este tiempo. Tienen que estar muy fortalecidos en la fe, sabiendo que vamos a ser la iglesia de Esmirna aquí, que vamos a ser la iglesia de Filadelfia aquí, y que necesitamos ser fieles como ellos fueron. Mira que la iglesia de Esmirna, Dios no le dice que no va a pasar por tribulación, al contrario, le dice que van a tener tribulación por 10 días y que algunos van a ser echados en la cárcel, pero le dice más: el que persevere, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, le dice a Esmirna. Séme fiel hasta la muerte, o sea, si te toca morir, por último muere. Otra cosa que es importantísima, mis hermanos, es de que yo considero que nosotros no vamos a estar aquí solos sin la compañía del Espíritu Santo. A veces nos dicen que el Espíritu Santo se va y que aquí el anticristo se queda solito haciendo lo que le da gana aquí en el mundo, y eso no es cierto. Es verdad que el Espíritu Santo ya no se va a oponer a que el anticristo actúe, porque eso está profetizado, así está decidido por Dios, así está decidido por Dios. Entonces le va a permitir actuar 42 meses y que tenga éxito en todo lo que haga. Pero el Espíritu Santo va a estar con nosotros, ahí ayudándonos, fortaleciéndonos, haciendo milagros, alimentándonos. Si bien es cierto que va a ser difícil comer en estos días, pero yo pienso que aquí Dios va a hacer muchos milagros. El Señor Jesucristo dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Él va a estar con nosotros acá. El Espíritu Santo va a estar con nosotros acá, fortaleciéndonos. No impidiéndole al anticristo actuar, pero sí fortaleciéndonos y ayudándonos. Por eso es que usted tiene que alimentar a la iglesia a tiempo, para que el Espíritu Santo, por la palabra que le hemos dado, que hemos sembrado y puesto en el corazón de los hermanos, ellos puedan, con la ayuda del Espíritu Santo, pues ponerla en práctica y ser fuertes y vencer, y ser vencedores en este tiempo de aquí. Entonces, debemos nosotros tomar con mucha seriedad y con mucha responsabilidad este trabajo que Dios nos ha hecho. Entonces, el Espíritu Santo y Dios sí van a estar con nosotros en este tiempo. La iglesia debe saber que se va. ¿Cuándo se va? Por Dios, no es aquí, es acá. Que no vamos a estar para la ira de Dios, porque esto sí es espantoso y terrible, hermano. Tenemos que alimentar a la iglesia con el conocimiento de que es preferible, no hay punto de comparación. Es preferible sufrir aquí la persecución del anticristo que luego tener que soportar el día de la ira y de la venganza de nuestro Dios. Día espantoso y terrible. Aquí se cumplen los juicios de las 7 trompetas y de las 7 copas de la ira de Dios. Se derraman aquí. Son juicios terribles y espantosos. No se compara con la tribulación que la iglesia pasa aquí en manos del anticristo. Sí, aquí va a ser difícil. Y la iglesia nunca ha pasado por una situación tan difícil. Pero lo que ellos van a pasar acá es algo que ni siquiera se puede explicar. El horror, el sufrimiento y el dolor que la gente va a sentir aquí, eso es terrible. Por eso es que a la iglesia hay que alimentarla para que aquí sea fiel y no niegue. Que sea fiel hasta la muerte si es necesario. Que persevere hasta el fin para que el Señor nos lleve. Porque si claudicamos, si renegamos de Jesucristo aquí, si somos engañados aquí por falta de conocimiento, por falta de estar alimentados, por la negligencia de los pastores, los líderes, este pueblo no soporta este tiempo. Entonces, esta gente no se va con el Señor Jesús. Tendrá que enfrentar esto. Y como repito, dice la Biblia que habrá mayor condenación para nosotros. Así que esta es una advertencia, como repito, escalofriante, es terrible. Y yo quiero ser muy enfático en eso porque quiero que mis amados consiervos, pues trabajemos. Yo sé que hay muchísimos siervos de Dios, honestos, sinceros, que aman al Señor y que son muy responsables. Entonces, animarles
a que hagamos esto, que busquemos con mucha diligencia, con todas las fuerzas del corazón. Órele a Dios, ruéguele, llórele al Señor que le dé sabiduría y revelación y que le muestre todas estas cosas para que usted pueda preparar debidamente a la iglesia. No se guíe por ciertos libros que por ahí son muy populares, guíese por la palabra de Dios. Si usted lee pidiéndole al Señor sabiduría y lee la palabra, directamente la palabra del Señor, usted va a entender que todo lo que la Biblia dice es esto que está aquí puesto en este cuadro. Entonces, esto va a ser espantoso y terrible. Los hermanos deben saber que si aquí, por la tribulación, por comer un poco mejor, para no ser perseguidos, para poder trabajar, qué sé yo, para poder continuar con su negocio, si por eso ellos reniegan de Jesucristo y aceptan la marca de la bestia, pues que sepan que solamente ese beneficio lo van a recibir solamente hasta que se cumplan los primeros 3 años y medio. Y que de ahí viene lo espantoso y lo terrible. Empezará con el horror de ver que otros se van con el Señor Jesucristo y ellos se quedan. Yo no puedo ni imaginarme lo terrible, lo espantoso que va a ser eso para una persona que sí conoció de Jesucristo y que no estuvo preparado, que renegó de Jesucristo, cuando Jesucristo venga y vea que la iglesia se va y ellos se quedan. Pero además de eso, se viene el horror de este día grande, terrible y espantoso de Jehová Dios sobre la tierra. Hermanos, no hay palabras para escribir esto. La Biblia nos describe qué son las 7 trompetas y qué son las 7 copas de la ira. Pero una cosa es entender literalmente eso, mentalmente eso, y otra cosa es entender lo que realmente el horror y toda la cosa terrible que va a acontecer o que traen esos juicios a la tierra. Usted no quiere estar allí. Yo sé que usted no quiere estar allí. Así que seamos siervos fieles y prudentes. Seamos diligentes y alimentemos al pueblo de Dios debidamente para que puedan estar firmes, fuertes cuando tengamos que pasar por esto. Estamos a muy poco tiempo de que empiece esto. Estamos a muy poco tiempo. Y ahí se va a ver el trabajo que hemos hecho. La iglesia, con la ayuda del Señor, los pastores, con la ayuda del Señor, sí podemos hacer trabajo y hacerlo muy bien hecho. Estoy hablándoles acerca de una terrible y espantosa también advertencia que el mismo Señor Jesucristo hace a los siervos que Él ha puesto sobre la iglesia para dar el alimento a tiempo. Entonces, estamos hablando de que el alimento a tiempo es el conocimiento de las profecías y de las señales de la segunda venida del Señor Jesucristo y del fin del siglo. O sea, todo lo que la Biblia dice que está por venir. Si nosotros estamos aquí y estamos a punto ya de que venga el periodo llamado el fin, tenemos muy poco tiempo. Ya estamos a las puertas de que venga ya el fin, de que se manifieste el anticristo, y ahora es el tiempo de alimentarle a la iglesia con este conocimiento. Así que, mis amados hermanos, repito una y mil veces, busquemos con diligencia, con mucha desesperación, si usted quiere, de rodillas delante de Dios, suplicando y rogando que el Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento de todas estas cosas que están para venir muy pronto, para que nosotros hagamos un buen trabajo con la iglesia, los alimentemos ahora, porque no es cuando ya venga el anticristo, es ahora. Cuando ya venga el anticristo o se manifieste el anticristo ya va a ser demasiado tarde. Es ahora que tenemos que alimentar al pueblo a tiempo. ¿Para qué? Primero para nosotros mismos salvarnos, para no caer en esa terrible maldición, en esa negligencia, y que esa advertencia se cumpla en nosotros, de que vamos a ser condenados o de que vamos a tener parte con los hipócritas y que allí será el lloro y crujir de dientes. No queremos eso.
Entonces, para no estar en eso, nosotros tenemos que hacer un buen trabajo, hacer lo que estamos diciendo en esta enseñanza, preocuparnos. Este es un mensaje especialmente para los líderes, para los pastores. Y lo hago con mucho amor y con mucho cariño. Y que pues el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y a los pastores en específico en esta ocasión. Hay gente que me ha dicho a mí, pastor, pero el mismo Pablo creía que en sus días iba a venir Jesucristo. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 15 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos transformados. Él se incluye entre los que van a ser transformados. Entonces, se podría pensar que Pablo pensaba o creía de que Jesucristo venía en sus días. Yo pienso que el mensaje de eso es que Dios quiere que no importa en qué época de la iglesia haya vivido un pastor, que en todos los tiempos enseña a la iglesia o prepara a la iglesia para el tiempo del fin. Porque aun cuando ellos, obviamente si vieron hace 1000 años atrás, pues no van a pasar por esto. Ellos van a resucitar aquí y no van a pasar por esto. Pero aquí también ha habido, en estos 2000 años, también ha habido guerras, violencia, hambre, pobreza, mortandad, pestes, desastres naturales, y los cristianos han sido perseguidos en diferentes partes. Quizá no tanto como va a ser acá, pero también han tenido que pasar por esto. Y han tenido que ser fieles también hasta la muerte, muchísimos de ellos. Pero Dios siempre quiere que el pueblo de Dios esté preparado. Pero Jesucristo dio una señal. Nos dio una señal, nos dejó una señal en la palabra para que sepamos cuándo comienza esto. No el día ni la hora, pero sí nos dio una señal muy clarita para que nosotros sepamos ya cuándo empieza el periodo del fin, que comprende 7 años. Cuando ya vengan estas dos cosas. Solo son 7 años, hermano. O sea, yo no sé. Nosotros estamos, si es cierto, si es correcto que estamos a 15 o 20 años. Porque hay otros que dicen que esta noche puede venir Jesucristo. Otros dicen que la próxima semana puede venir Jesucristo. Yo no me atrevo a decir eso. Yo creo que faltan algunos años todavía. Además, Jesucristo viene después de esto. Entonces, si estamos a 15 o 20 años, pongamos que estamos a 20 años, para que empiece el fin. Esto dura solamente 3 años y medio. Entonces, 20 más 3 años y medio son 23 años y medio. Podríamos estar a 23 años y medio de que venga Jesucristo por la iglesia. Y a 27 años de que se establezca el reino de los cielos sobre la tierra. O sea, ya es poco tiempo que queda. Los hermanos que vivieron, por un lado Dios quería que la iglesia siempre viva como si fuese el último día. Pero Jesucristo nos dejó una señal a Mateo 24. Él dijo, y será predicado este evangelio del reino. Después de haber hablado de todo lo que concierne a este periodo, Él dijo, y será predicado este evangelio del reino de los cielos en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo viene el fin? Cuando el evangelio del reino haya sido predicado en todo el mundo. Ahí vendrá el fin, ahí comenzará el fin. Antes no puede. Cuando hay guerras y rumores de guerras, Jesús dijo, no se alarmen, eso todavía no es el fin. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo eso será solo principio de dolores, todavía no es el fin. A veces la iglesia piensa que porque hay guerras por acá ya es el fin. No, esa no es la señal del fin. Guerras, hambres y terremotos han habido todos estos 2025 años. Pero esa no fue la señal del fin. La señal del fin que Jesucristo nos dio fue que el evangelio del reino sería predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Ahora, Jesús no podía venir en los días de Pablo, porque en los días de Pablo el evangelio no estaba predicado en todo el mundo. Pablo predicó en Asia Menor. Él dijo que lo había llenado todo del evangelio. Predicó en muy pocas partes de Europa. Pero Europa quedó casi enterito sin ser predicado el evangelio en los días de Pablo. Asia Mayor no fue predicada.
América ni siquiera se descubría todavía. Entonces, esa señal para que venga el fin no estaba cumplida en los días de Pablo. Ahora, Pablo no lo entendía porque no todos entendieron, todos. Hay cosas en la Biblia que en la Biblia, Dios mismo dijo en la Biblia, que las entenderíamos ahora en el tiempo del fin. Entonces, Jesús no podía venir en los días de Pablo, porque esta señal que Jesucristo dio, que él mismo en persona la dijo, pues no se había cumplido en los días de Pablo. Ni siquiera se cumplió hasta hace 1500 años atrás, porque América recién fue descubierta hace 500 años. Entonces tenía que pasar el tiempo para que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra, dijo Jesucristo. Entonces en los días de Pablo el Evangelio no había llegado hasta lo último de la tierra. Hace 500 años todavía no llegaba hasta el último de la tierra. Pero desde el Renacimiento, estos últimos siglos, pues el mundo ha evolucionado tanto, los medios de comunicación, de difusión, han evolucionado tanto, la tecnología ha avanzado tanto, la ciencia ha avanzado tanto, que ahora ya el mundo es un barrio, ahora el mundo es pequeñito. Ahora estamos tan interrelacionados, estamos tan globalizados, que ya lo que pasa en una parte del mundo afecta a todo el planeta. Entonces, ya en este tiempo podemos decir que el Evangelio, por el mismo desarrollo de las comunicaciones, ha llegado a todo el mundo. Pienso que no hay una nación en el mundo entero que el Evangelio no haya llegado, que no se haya predicado. Aún en los países cerrados del Islam hay una iglesia clandestina, en la clandestinidad, una iglesia oculta. Hay cristianos que están en las cárceles, en sus cárceles, cristianos que están siendo inclusive asesinados y muertos, pero la iglesia está allí. Ya no hay un país en el mundo entero donde el Evangelio no haya llegado. No dice la Biblia que todas las naciones se van a convertir a Dios. Perdónenme, esas naciones del Islam, de musulmanas, no se van nunca a convertir a Dios. Ellos ya están bajo maldición. Pero el Evangelio ha llegado a esas naciones para testimonio a todas ellas. Entonces, esta señal, que es la señal que Jesucristo dio para que empiece el fin, yo pienso que está cumplida. Habrán ciertos detalles, hay cosas que tienen que irse configurando. Daniel da detalles acerca de cómo va a configurarse el reino del anticristo. Ya lo veremos en su momento. Pues pienso que por eso es que todavía no viene. De ahí el Evangelio ya está predicado en todo el mundo. Ya está presente en todo el mundo la iglesia del Señor. Pero hay ciertas cosas que tienen que darse para que el anticristo forme su imperio, su reino. Y creo que eso es cuestión ya solamente de pocos años. Ya el mundo se está políticamente, se está ya configurando para que el anticristo pueda surgir. Y será un personaje que va a surgir de un momento para otro. Es un incógnito. No nos preocupemos por saber el nombre. No es importante el nombre. Más bien hay que estudiar el perfil del anticristo. Todo esto es alimento de tiempo. Y sobre todo esto es que el pastor tiene que nutrirse. Tiene que buscar este alimento del Espíritu Santo, de la Biblia, la palabra. Hay que comer Biblia, hay que leer la Biblia, hay que memorizar la Biblia. Hay que pasarnos horas y horas, días y días, meses y años estudiando la palabra del Señor. Nunca debemos dejar de hacerlo, porque es así como el Espíritu Santo nos va revelando todas estas cosas. Entonces, mis amados hermanos, Cristo viene, estamos a las puertas. No seamos negligentes, seamos muy prudentes y fieles al Señor. Cumplamos con nuestra responsabilidad y entienda por Dios que si no lo hacemos, viene tremenda maldición para los siervos que no son fieles ni prudentes, sino que son negligentes. Aquellos que dicen, todavía falta. ¿Quién es el siervo malo? El que dice, mi Señor tarda en venir. A mí me han dicho, ¿por qué asusta a la gente antes de tiempo? No estoy asustando antes de tiempo, la estoy asustando a tiempo. Estoy enseñando las cosas porque estamos aquí. Estamos a tiempo. Ahora es el tiempo. Entonces, por Dios,
sepamos que hay una maldición terrible y tremenda si es que no hacemos bien nuestro trabajo. Pero si lo hacemos bien, tendremos gran recompensa. Nos pondrá sobre todos sus bienes, dice su palabra. En el reino de los cielos tendremos puestos de honor si es que hacemos bien nuestro trabajo con la iglesia, con la casa del Señor. Que Dios nos dé sabiduría y nos dé entendimiento. Pido disculpas si he sido muy repetitivo en algunas cosas, pero es mi deseo de querer animar, despertar el interés del corazón de mis amados consiervos. Que el Señor nos bendiga.